Canal Historias de la Biblia presenta ¿Quién era Baal y por qué el culto a Baal era una lucha constante para los israelitas? Baal era el nombre del dios al que se rendía culto en Canaán y Fenicia en la antigüedad. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal se introdujo en la vida religiosa judía. Jueces 3, versículo 7. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aseras. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab. Primera de Reyes 16, versículos 31 a 33. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de Asera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó la ira del Señor Dios de Israel. Y la práctica del culto a Baal también afectó a Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y, además, hizo imágenes fundidas en honor de los Baales, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y hasta ofreció a sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo, ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. El plural de la palabra Baal es Baales, que significa Señor. Baal era un dios de la fertilidad que se creía que ayudaba a la tierra a producir cosechas y a las personas a tener descendencia. En general, varios partidos adoraban a Baal con métodos diferentes y resultó ser un dios muy universal. Diversas localidades destacaron uno u otro de sus atributos y diseñaron sectas especiales de baalismo. Baal Pegor, como vemos en Números capítulo 25, versículo 3, y Baal Berit, como vemos en Jueces 8, versículo 33, son dos ejemplos de estas deidades localizadas. Números capítulo 25, versículo 3. Y como el pueblo acudía a Baal Pegor, el furor del Señor se incendió contra Israel. Jueces capítulo 8, versículo 33. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal Berit. La palabra Baal aparece con poca frecuencia en el Antiguo Testamento como nombre personal. La etimología de la palabra muestra que Baal se consideraba el propietario de un lugar concreto, lo que limita su uso a individuos que ya no eran nómadas, sino asentados. Se creía que estas cargas locales eran responsables de las criaturas agrícolas y de la fertilidad de la humanidad. Era crucial ganarse su favor, sobre todo en un lugar donde había pocos arroyos o manantiales naturales y las lluvias eran impredecibles. Esto llevó a la adopción de formas extremas en el culto, incluida la práctica de la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Jueces capítulo 2, versículo 17. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. No lo hicieron. Amós capítulo 2, versículo 7. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Jeremías capítulo 7, versículo 9. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios activo de un panteón cananeo. Una equiparación con Hadad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas, parece claro que Baal ascendió finalmente a la posición de deidad preeminente en la región.
Según algunos investigadores, parte de este proceso se remonta a las escrituras ugaríticas. Baal es identificado como hijo de Dagón, otra deidad, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, que era sin duda el jefe original de los dioses cananeos. En Ras Shamra, el antiguo punto ugarítico, se descubrieron templos a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado al propio él. En las escrituras se representa a Baal con un casco adornado con cuernos, símbolo de fuerza y fertilidad. En una mano lleva un garrote, que probablemente represente el trueno, y en la otra una lanza adornada con hojas, que posiblemente representen tanto el rayo como la vegetación. En las esculturas arameas, Baal aparece montado en un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes de becerros de Aarón y Jeroboam I, que probablemente se utilizaron como pedestales para el invisible Yahvé. Anat, llamada eufemísticamente la Virgen Anat, era la esposa y hermana de Baal y compartió muchas de sus aventuras. El Día del Señor puede haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas de Baal, presumiblemente en el festival de Año Nuevo en el Templo de Jerusalén en un rito derivado de un predecesor cananeo. Existen pruebas de que Baal y otras deidades fueron adoradas en Egipto, pero sin llegar a convertirse en una amenaza seria para la religión egipcia nativa. La situación era diferente en Israel, donde a través de los procesos de sincretismo, el culto se vio profundamente influido y amenazado por elementos ajenos a los cultos de Baal. Esto se debió a dos factores principales. En primer lugar, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación de Yahvé y Baal. En segundo lugar, el Señor había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, incluso más que él, a quien se consideraba más bien débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, dios del mar, y a Mot, dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas o consortes de Baal eran Asera, diosa de la fertilidad asociada a las estrellas, y Anat, diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como dios del sol y de la tormenta. Se le suele representar sosteniendo un rayo con el que derrotaba a los enemigos y producía cosechas. También lo veneraban como dios de la fertilidad que proporcionaba hijos. El culto a Baal estaba arraigado en la sensualidad e implicaba la prostitución ritual en los templos. A veces un Baal perseguidor exigía sacrificios humanos, normalmente del primogénito de quien realizaba el sacrificio. Jeremías capítulo 19, versículo 5. Han construido santuarios paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos desenfrenados que incluían gritos de éxtasis y daños autoinfligidos. Primera de Reyes 18, versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. El Señor Dios advirtió contra glorificar a los dioses de Canaán, pero Israel se inclinó a la idolatría de todos modos. Deuteronomio 6, versículos 14 y 15. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Profeta Elías. Durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo del culto a Baal en Israel, Dios se enfrentó directamente al paganismo. A través de su profeta Elías, Dios demostró que él y no Baal controlaba la lluvia enviando una sequía de 3 años y otra de 5. Primera de Reyes 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene.
Primera de Reyes 16, versículo 30. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Permítanme presentarles a los tres personajes principales de esta asombrosa historia bíblica. El primero es Acab, el rey de Israel, que hizo más mal que todos los reyes anteriores juntos. El segundo personaje es Jezabel, la esposa de Acab. Decidió sustituir el culto al Señor Dios por el culto a Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje. Su nombre se traduce como Jehová es mi Dios. Mientras Jezabel destruía a la gente y los lugares asociados con el Dios verdadero, el Señor envió a un hombre cuyo nombre testificaba que el Señor Jehová era su Dios. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Primera de Reyes 18 versículo 1. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. ¿Cómo supo Elías que Dios estaba vivo y era digno de confianza? Escóndete y acércate, dijo el Señor a Elías. Estas dos frases nos muestran, como a Elías, cómo podemos saber que Dios está vivo. 1. Elías escondido en privado es usado como ejemplo del poder de la oración en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Un hombre con debilidades como las nuestras, dijo Santiago. Eso significa que era un tipo normal. Elías era un hombre grande, pero también débil. Pero un hecho lo redime todo sobre Elías. Era un hombre de oración. Santiago capítulo 5, versículos 17 a 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías no solo oró, sino que lo hizo con fervor. La clave para determinar si Dios está vivo o no se esconde mientras aprendes a conectar con Dios a través de la oración sincera. Una serie de acontecimientos en la vida personal de Elías demostraron que Dios estaba vivo. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 1 al 16. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: «Mi señor Elías, ¿de veras es usted?» «Sí, soy yo», le respondió. «Ve a decirle a tu amo que aquí estoy». «¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?», preguntó Abdías, «para que usted me entregue a Acab y él me mate». «Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo». Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. ¿Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí? ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí, y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud.
¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Primera de Reyes 18, versículos 1 al 16. Elías salió entonces a la luz, organizó una reunión con el rey Acab. Habían pasado 3 años desde que Elías declaró que no llovería. Primera de Reyes 18, versículo 17. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? El rey seguía furioso y se refirió a Elías como el alborotador de Israel. Primera de Reyes 18, versículo 18. No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Pero Elías no se dejó intimidar y le dijo al rey: yo no soy el alborotador, tú lo eres. Primera de Reyes 18, versículos 19 al 40. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos», gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente: «Acérquense». Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenen de agua 4 cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Vuelvan a hacerlo», y así lo hicieron. «Háganlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Luego Elías les ordenó: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Primera de Reyes 18, versículos 19 al 40. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre 850 profetas de Baal y un profeta de Dios. ¿Cuánto tiempo oscilarás entre dos opiniones? Elías desafió al público. Si el Señor es Dios, síguelo. Si Baal es Dios, síguelo. Este fue el reto de Elías. Hagamos una competencia. Que el Dios que es Dios responda con fuego del cielo. Era una prueba razonable. Baal, el dios de la tormenta, debería poder enviar algunos relámpagos. Elías les dio todas las ventajas antes de burlarse de sus esfuerzos feudales. Los profetas de Baal pasaron horas suplicando, gritando y cortándose, pero él no respondió. Así que Elías preparó el sacrificio antes de pedir a Dios que mostrara al pueblo su gloria. Cayó fuego y consumió el sacrificio, el agua y el altar. En cuanto hizo su oración, la gente cayó de rodillas gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». No pudieron evitar darse cuenta de que Dios estaba vivo y bien. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 42 a 46. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. «Ve y mira hacia el mar», le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: «No se ve nada». 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: «Desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano». Entonces Elías le ordenó: «Ve y dile a Acab, engancha el carro y vete, antes de que la lluvia te detenga». Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Pero el Señor aún no había terminado. Trajo de vuelta la lluvia. Elías oró 7 veces seguidas antes de que empezara a llover. Elías se empapó y bajó de la montaña. Demostró que Dios está vivo y bien. Dios está vivo y bien. Puedes demostrarlo privada y públicamente en tu vida. Enfrentamientos con los fariseos sobre el origen del poder milagroso de Jesús. Finalmente, en Mateo capítulo 12, versículo 27, Jesús se refiere a Satanás como Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Mateo 12, versículos 22 al 27. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes.
Jesús defiende su ministerio con dos breves parábolas antes de lanzar los vehementes ataques contra los fariseos. Mateo capítulo 12, versículos 30 a 37. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. En primer lugar, el poder detrás de un exorcismo puede venir de Dios o de Satanás. Como los fariseos ya han llegado a la conclusión de que Jesús no es el agente de Dios, citan la fuente de su poder como Satanás. Ellos creen que porque un demonio surgió del hombre, debe ser prueba de que el demonio está obedeciendo a Satanás como el rey de los demonios. Sin embargo, Jesús demuestra lo absurdo de su pensamiento. Si Satanás quiere mantener su control sobre el mundo, no trabajará contra sí mismo. Al ejercer un demonio en el control de alguien que estaría en oposición directa a su propio intento de preservar el dominio internacional, son una prueba concreta de que el reino de Dios ha llegado. Ya que el reino de Satanás está siendo derrotado por Jesús, el Espíritu invencible de Dios es el poder detrás de la liberación de Jesús. Jesús continúa su respuesta a los fariseos acusados de expulsar demonios por Belcebú con una segunda breve parábola. De nuevo, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte? Entonces puede robar en tu casa. Irrumpir en una casa bien guardada, residencia de Satanás y sus secuaces demoníacos, y robar la propiedad del dueño, es como Jesús describe su papel en la inauguración del reino. Antes de que Jesús pueda liberar a individuos que han sido encarcelados a través del exorcismo, primero debe encontrarse con Satanás. Debido a la llegada del reino de Dios, Jesús proclama que el poder de Satanás está ahora restringido. Los Baales del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses, y toda idolatría es, en última instancia, adoración del diablo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios.